Mi hermana mayor de nacimiento, tras casarse, llevaba 3 años sin concebir. Se negó a que el marqués tomara una concubina, así que me engañó para que me mudara a su casa. Ser concubina es degradante, así que no te llamaré así. Una vez que des a luz, te buscaré una familia pobre pero respetable y te casaré como su esposa. ¿No sería eso digno? Tras perder mi inocencia, cuando me encerraron en su finca y luego sufrí un parto difícil, ella temía que si se supiera, arruinaría su reputación, así que se negó a llamar a un médico. Estuve en agonía durante 3 días, y tanto yo como el niño morimos. Arrojó mi cuerpo a una fosa común. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermana mayor seguía persuadiéndome. Ahora que ya es un hecho, recuerda que ser concubina siempre es vergonzoso. Miré al marqués Seasungi, que permanecía en silencio a su lado, y le dediqué una suave sonrisa. Estoy dispuesta a ser la concubina de mi cuñado. Entonces, tras emborracharme, me envió a la cama de Seasungi. Lloró toda la noche y Seasungi la consoló durante el mismo tiempo. A la mañana siguiente ambas tenían ojeras. Juguetonamente golpeó a Seasungi con el puño, haciendo pucheros. ¿Estás satisfecha ahora? Mi hermana menor solo tiene 16 años, es más joven que yo, y mucho más obediente y educada. Aunque su madre era cortesana, mi hermanita se crió limpiamente en el hogar familiar. ¡Qué buena oferta! Seasungi le tomó la mano con cariño y la besó suavemente. Es una chica normal. Jamás podrá compararse con Wanner. Mi hermana mayor sonrió satisfecha y me tomó de la mano. Ser concubina es degradante, así que no te llamaré así. Una vez que des a luz, te encontraré una familia pobre pero decente y te dejaré ser su legítima esposa. No es digno. Dejé la horquilla que me había apretado contra el cuello en mi vida pasada y los miré fríamente. En aquel entonces, creyendo que ya había perdido mi inocencia, quise quitarme la vida de un solo golpe. Pero como no hice caso a su persuasión, mi hermana mayor ordenó que me encerraran en el patio trasero. Seasungi venía a verme 3 veces al mes sin falta. Un año después, quedé embarazada de su hijo. Pensé que una vez que diera a luz, recuperaría mi libertad. Pero cuando el parto se complicó, mi hermana mayor temió el escándalo y se negó a llamar a un médico. Sufrí 3 días y tanto yo como el niño morimos. Ahora, como no respondí, simplemente asumió que estaba de acuerdo. Apretando las palmas de las manos hasta que me dolieron, reprimí mi disgusto, le sonreí dulcemente a Seasungi y le dije, estoy dispuesta a ser la concubina de mi cuñado. 02. Al oír esto, Seasungi como mi hermana mayor se quedaron paralizados. Su rostro se volvió frío al instante. ¿Sabes siquiera que las mujeres que se convierten voluntariamente en concubinas son todas una vergüenza? Me arrodillé apresuradamente y me golpeé la cabeza 3 veces contra el suelo delante de ella. Tu hermana menor es devota y solo implora la misericordia y la aprobación de su hermana mayor. Pensó un momento y de repente rió. Ahora mismo el título es inapropiado. ¿Por qué no esperas a tener un hijo? Entonces podrás ser tomada como concubina. Me estaba mintiendo. En mi vida pasada, cuando estaba prisionera en el patio trasero y sufría el parto, ella seguía negándose a llamar a un médico. Lo más probable es que una vez que diera a luz, cuando estaba en mi punto más débil, se deshiciera de mí discretamente. Pero ahora, no tenía a quién recurrir. Reclinada perezosamente en los brazos de su esposo, mi hermana mayor sonrió. Nunca debes pasar la noche en su habitación. Nadie en la casa puede llamarla señora. Cada vez que la visitas, le das dinero por la visita. Solo si te da un hijo podrá convertirse oficialmente en concubina. Temiendo que Seasungi no estuviera de acuerdo, volvió a hacer pucheros. En nuestros tiempos, ¿qué esposa sería tan generosa como yo? Seasungi comprendía perfectamente la humillación que sufrió su amada esposa al aceptar acogerme. Estaban profundamente enamorados. Él era un general joven y consumado. Era talentosa e inteligente con innumerables ideas ingeniosas que otros jamás podrían soñar. Su historia parecía sacada de una novela romántica. Una vez, ella desafió un decreto imperial de matrimonio por él, y él una vez cabalgó día y noche hasta la frontera por ella. Seasungi juró respetarla y cumplir el juramento de toda una vida, hecho solo por 2 personas.
Su único arrepentimiento fue que hace 4 años, cuando los bandidos asediaron la ciudad en invierno, no la protegió. Quedó abandonada en la nieve durante 3 días y enfermó gravemente. A partir de entonces, ya no pudo tener hijos. La matriarca de la familia Xia amenazó con morir a menos que Xia Xingyi tomara una concubina para continuar la línea familiar. Mi hermana mayor dejó de comer y beber, llorando día tras día, diciendo que lamentaba no haber regresado con su familia, y que en cambio, había decidido quedarse por un motivo de vida. Angustiado, la abrazó. Todo saldrá como deseas. Luego prepara una habitación lateral en el patio trasero. Les dijo a las criadas con tono significativo: esta es mi hermana menor. De ahora en adelante, si alguien se atreve a intimidarla, será como si estuviera actuando en mi contra. Al irse, las criadas me miraron, algunas con lástima, otras con desdén. Al volver a mi habitación, encontré 3 colas de plata sobre la mesa. En mi vida pasada, cada vez que Xia Xingyi venía a verme, dejaba 3 colas de plata. Era como si me humillara como se humilla a una cortesana. Por eso en aquel entonces prefería morir antes que aceptar ese dinero. Mi comida siempre estaba echada a perder, mi ropa siempre andrajosa. Pero esta vez extendí las monedas con cuidado, las conté una por una y las guardé todas. Lo que me debían, no permitiría ni una sola moneda menos. La joven criada Xiaozu, de tan solo 12 años, me observaba mientras me preocupaba por cada centavo, queriendo hablar pero dudando. Le sonreí y pregunté: ¿tanto me desprecian? Xiaozu se mordió el labio y negó con la cabeza. Siento que aunque no caen lágrimas, parece que estás llorando. Justo entonces otra criada, Xiaomei, asomó la cabeza. Tenía el pelo negro brillante y hoyuelos al sonreír. Los ciruelos están en plena floración. Te recogí una rama para que la pongas en un jarrón. Esta noche viene el amo. 03. Cuando Xia Xingyi llegó a mi habitación, todavía parecía un poco inquieto. La luz de la vela titilaba mientras yo, sentada bajo las flores de ciruelo junto a la ventana, escribía una carta y lo vi llegar. Me sonrojé y bajé la cabeza. En mi vida pasada, Xia Xingyi y yo habíamos tenido incontables noches de intimidad, pero nunca habíamos intercambiado palabras. Siempre prefería apagar la lámpara, quitarse la bata y cubrirme todo el cuerpo de vez en cuando, perdido en la pasión. Perdía el control y gritaba el apodo cariñoso de mi hermana, Waner, como si lo obligaran a él. No a mí. La habitación estaba en completo silencio, y Xia Xingyi parecía no saber por dónde empezar. Hay un personaje que no recuerdo cómo se escribe, así que pensé en preguntarle a alguien. Dije con una sonrisa: ¿sabes leer? Yo sí. Había una profesora que vivía al lado de mi familia. Xia Xingyi se acercó para observar mi letra, sin poder ocultar su admiración. Tu letra es hermosa, a diferencia de la de Waner. La suya siempre parece garabatos. Afuera, nevaba tan silenciosamente que podíamos oír cada sonido. Justo entonces el aceite de la lámpara se agotó. Me incliné por encima de él para mojar mi pincel en tinta, y él, con naturalidad, me rodeó la cintura con un brazo. ¿Cuñado? La palabra tenía un matiz de intimidad prohibida. Su cuerpo se tensó, y luego su agarre en mi cintura se apretó un poco más. Cuando el deseo se intensificó, ya no hubo necesidad de encender la lámpara. Respirando agitadamente, preguntó con interés: si te gusto, ¿por qué te resististe con tanta fiereza aquella primera noche? Conteniendo las náuseas, susurré con voz ronca: yo también soy hija de una familia decente. Una vez soñé que mi amado se casaría conmigo abiertamente, con todos los derechos y casamenteros. Xia Xingyi guardó silencio un buen rato. Cuando su deseo se desvaneció, también lo hizo su ternura. Ya le prometí a tu hermana que jamás en esta vida tomaría una concubina. Tiré débilmente de su manga. El mes que viene supe que tú y mi hermana asistirán al banquete de primavera. ¿Puedo ir también? Cuando alguien rechaza tu primera petición excesiva, no suele rechazar una segunda que parezca inofensiva. El poder de mi hermana residía en 2 hombres, uno era Xia Xingyi y el otro, el príncipe Yong. En mi vida pasada, en ese mismo banquete de primavera, mi hermana conoció al príncipe Yong. Xia Xingyi se puso celoso y tuvieron una pelea terrible. Esta vez pretendía acercarme al príncipe Yong. Xia Xingyi instintivamente quiso rechazarme.
Fue idea de la anciana. Dije rápidamente, los seguiré. No los molestaré. Tras pensarlo un momento, Xia Xingyi emitió un suave gruñido de asentimiento. Afuera, la nieve caía con más fuerza, susurrando suavemente. Al oír su aprobación, la alegría inundó mi corazón y me apresuré a ayudarlo a vestirse. Era evidente que Xia Xingyi no estaba acostumbrado a que lo atendieran durante tanto tiempo. Instintivamente retrocedió. Se quedó paralizado. Luego, tras una pausa, se sentó en el borde de la cama, dejándome arrodillarme en el suelo para ponerle las botas y los calcetines. El resplandor de la nieve iluminaba la habitación con una luz tenue. Apoyado en la cama, Xia Xingyi me observaba con la ropa interior fina, cabizbajo, mientras yo alisaba con cuidado las arrugas de sus calcetines. Murmuró pensativo: «Uy, tu hermana se parecen, pero son muy diferentes». Sí. Mi hermana mayor era orgullosa y respetaba su dignidad. Ella jamás se rebajaría a vestirlo. Al levantar la vista, me encontré con sus ojos profundos y llamativos. En el instante en que se encontraron con los míos, apartó la mirada, inquieto, con una expresión sombría e indescifrable. «Será mejor que regreses», dije en voz baja. «Está nevando afuera y mi hermana te espera». Esa sola palabra, cuñado, hizo que Xia Xingyi se detuviera. Frunció el ceño. «No me llames así». Lo miré con cautela, pero a Xia Xingyi no se le ocurría cómo llamarlo de otra manera. Con un gesto de la mano, murmuró: «Olvídalo». Afuera, la nieve era tan grande como cojines esparcidos. Preocupado por que mi hermana se molestara, desafió la tormenta para volver con ella. Me quedé en la puerta, viendo cómo su figura se perdía entre la nieve que se arremolinaba. 04. ¿No se suponía que íbamos a ser solo nosotros dos? ¿Por qué traer a Keer? Mi hermana mayor estaba enfadada. Fue idea de mamá. Xia Xingyi la convenció con paciencia. Keer compartirá el sedán con mamá. Se detendrán en el templo de camino. No viajarán con nosotros. ¿Quién te dio permiso para llamarla Keer? Mi hermana apartó la mano furiosa. Lo diré de nuevo. Xia Xingyi, esos supuestos budas y bodhisattvas no son más que supersticiones. No existen en absoluto. Esas mismas palabras las oyó la anciana Madame Xia al entrar, revolviendo el rosario entre los dedos. Murmuró un suave pecaminoso, y luego alzó la mirada hacia mi hermana, con disgusto ya en sus ojos. Como esposa, ¿te diriges al marqués directamente por su nombre? ¿Es eso una conducta apropiada? Mi hermana guardó silencio, mirando con resentimiento a Xia Xingyi. Atrapado entre esposa y madre, se encontraba torpemente en medio, completamente perdido. Un general en el campo de batalla, reducido a la vergüenza en las pequeñas disputas de mujeres. Parecía lamentable. La forma en que Xia Xingyi bajó la cabeza con las manos colgando a los costados me recordó a los eunucos que entregaron el edicto imperial cuando a mi hermana le fue concedido este matrimonio. Cuídate. Después de todo, ella es la concubina que trajiste a esta casa. La voz de la anciana Xia sonaba tranquila mientras miraba a mi hermana. No culpes a los demás. Si pudieras tener un hijo, no necesitarías pedirle la bendición al bodhisattva, ni habría tantos conflictos. Apenas la anciana se había ido cuando mi hermana estrelló un jarrón contra el suelo. Le lanzó una mirada venenosa a Xia Xingyi. Así que te quedarás de brazos cruzados y dejarás que me humille, murmuró Xia Xingyi, casi con impotencia. Ella sigue siendo mi madre. Dijo que no puedo tener hijos, pero ¿sabe por qué? Las lágrimas rodaron por las mejillas de mi hermana mientras se ahogaba. Ese invierno, cuando los rebeldes rodearon la ciudad, me quedé en la nieve durante 3 días para cubrir tu retirada. Mi cuerpo estaba destrozado por el frío. Si no hubieras perdido esa batalla, ¿aún tendría que soportar el desprecio de tu madre hoy? Expuesta ante todos, Xia Xingyi se quedó paralizada, con aspecto de total vergüenza. Las criadas y sirvientes agacharon la cabeza, casi sin atreverse a respirar. Fui yo quien te hizo daño. Extendió la mano para tomarla, pero mi hermana se apartó secándose las lágrimas. Por tu familia Xia, me tragué mi orgullo y arrastré a mi propia hermana a esta casa. Tú has tenido tu comodidad y yo cargo con toda la infamia.
En aquel entonces incluso el príncipe Yong me tenía una profunda devoción. Me arrepiento de haberte elegido a ti, ¿sabes? Por mi bien. El príncipe Yong aún no ha tomado esposa. La mención de su antiguo rival angustió a Xia Xingyi. No se ha casado. Cierto, pero ha tenido 5 concubinas. Mi hermana se enfureció, pero él sigue sin esposa. Y esas 5 concubinas, todas se parecen a mí. Eso solo demuestra que nunca me ha soltado. Su único y verdadero amor. Di otra palabra, y esta noche iré a verlo yo mismo y te dejaré usar el sombrero de cornudo más grandioso. Ante eso Xia Xingyi perdió los estribos. De repente la alzó en brazos. Mi hermana chilló forcejeando, pero no era rival para su fuerza. Las criadas intercambiaron miradas cómplices y salieron sigilosamente, cerrando la puerta tras ellas. Antes de que pudiera salir del patio, la señora Zhou, la sirvienta de confianza de la anciana, me saludó con una sonrisa. Concubina Lin, la anciana quiere que elijas un vestido elegante para el banquete de primavera y las ofrendas del templo. Le di las gracias y estaba a punto de irme, cuando oí la voz de mi hermana llamando por la ventana. Entra y ayúdame a vestirme. Miré con inquietud a la señora Zhou, pero ella me apartó y me susurró, no te preocupes. Concubina, la anciana te favorece. Una vez que des a luz a un niño, tu lugar aquí estará asegurado. No supe qué responder. La señora Zhou me dio una palmadita cariñosa en la mano. La anciana no te dejará sufrir. Sigue adelante. La miré agradecida y corrí a la habitación de mi hermana. Ella se recostaba perezosamente contra el pecho de Xia Xingyi, débil y desgarbada en su abrazo. No me había llamado para que la atendiera. Fue solo para fastidiar a la anciana. Esa sirvienta te llamó concubina, ¿y de verdad te atreviste a responder? Mantuve la cabeza gacha, en silencio. Sus ojos recorrieron mi ropa descolorida y desgastada, y soltó un resoplido frío. No codicies el favor de la anciana. Solo quiere usarte en mi contra. Es solo ropa. Cuya, ve a elegir vestidos y joyas para mi hermana. Nuestra familia Lin no es una familia de pobres que tenga que usar ropa usada. Bostezó y luego se volvió coqueta, quejándose de que Xia Xingyi había sido demasiado brusca. Si en cambio fuera mi hermana, como un pez muerto, muda e inerte, ¿qué alegría podrías encontrar en ella? La vergüenza me quemó las mejillas e incliné la cabeza, pero la mirada de Xia Xingyi se detuvo en mi nuca y luego bajó a mi cintura. Sus ojos se oscurecieron, conmovidos por el marcado contraste entre nosotros. Ignorando la exclamación de mi hermana, la abrazó con más fuerza, atrayéndola hacia las pesadas cortinas de la cama. 05. El banquete de primavera se celebró al pie del templo Regordete. Las damas y las jóvenes esposas subieron a la montaña para rendir homenaje al Buda, mientras que los jóvenes eruditos y los hombres talentosos se reunieron abajo para leer poesía y participar en competencias de tiro con arco. También era una oportunidad para explorar posibles suegros. Mi hermana mayor no se molestó en socializar con las demás mujeres. En cambio, se dedicó a charlar con los hombres, riendo y hablando libremente sin preocupaciones. Tu esposa es realmente tan despreocupada y desenfrenada, dijo la señora Zhou, quien desde hacía tiempo detestaba a la anciana señora Xia. Incluso después del matrimonio, no se contiene. Debes consentirla de verdad. La anciana Xia bebió su té sin decir nada, pero me hizo señas para que me acercara. Ve a buscar la carpa. Estar allí con el príncipe Yong será todo un espectáculo. Xia Xingyi hacía muecas, buscando a mi hermana para competir en tiro con arco. Hacía unos días habían discutido y aún no se habían reconciliado. Ella lo ignoró por completo, charlando y riendo con los hombres que estaban cerca. Todas las damas nobles de la capital sabían cómo el príncipe Yong y Xia Xingyi habían luchado con uñas y dientes para conseguir la mano de mi hermana. Ahora, verla ignorar a su marido y hablar con el príncipe Yong les divertía muchísimo. Cuñado, mi madre quiere que vengas, dije haciendo una ligera reverencia, con mi carcaj en la mano. Al verme, tanto el hombre que estaba junto a mi hermana como Xia Xingyi se quedaron paralizados. El vestido y las joyas los había elegido personalmente la anciana Madame Xia, quien también me instruyó sobre el maquillaje. Mi madre había trabajado antes en un teatro de música, y yo había aprendido algunas de sus habilidades.
Unas cejas ligeramente pintadas, una blusa y falda amarillo pálido con una capa verde suave, y una sencilla horquilla plateada con forma de gorrión. En el espejo me parecía mucho a mi hermana mayor de 16 años, pero un poco más delicada. Xia Xingyi, acostumbrada a mi atuendo sencillo, no me reconoció al principio. Sus ojos delataban su asombro. ¿Te recuperaste? El hombre junto a mi hermana me miró fijamente un buen rato, incapaz de recuperarse. ¿De verdad? Al ver su mirada invasiva, Xia Xingyi frunció el ceño y se paró frente a mí. Esta es la hermana menor de mi esposa, el príncipe Yong. Perdónenme, la madre de mi media hermana menor pudo haber sido cortesana, pero mi media hermana es pura, criada en casa. Algún día, le encontraré un buen esposo y le daré un matrimonio digno. Las palabras de mi hermana contenían una mezcla de elogios y críticas veladas, y los jóvenes nobles desviaron su atención a otra parte. Al ver el disgusto de mi hermana, el príncipe Yong suavizó su expresión. Solo preguntaba. La anciana quiere que su cuñado nos acompañe a tomar el té. Dije mirando fijamente a Xia Xingyi. Estaba complacido. Vamos. Pero no caminé a su lado. Estaba pensando en cómo acercarme al príncipe Yong. Bien. ¿Por qué no vienes conmigo? Tengo miedo de los chismes. Dije. Pero tú y yo somos diferentes, dije con firmeza, mirándolo a los ojos. Cuñado, sabes que mi hermana mayor no me tolera. Algún día me iré y buscaré un lugar para mí. Xia Xingyi no pudo discutir y se quedó paralizada. En el banquete de primavera, siempre había panqueques de primavera. A Xia Xingyi no le gustaban y se los daba a los demás sin pensarlo. Durante más de 10 años, el marqués ha asistido al banquete de primavera todos los años, pero nunca los come. Siempre los regala. Anciana, dijo Xia. ¿Todos los años? Di un sorbo a mi té y sonreí, captando sus palabras. Sí, todos los años. El Bodhisattva rey de la medicina es muy eficaz. El marqués está rezando por mí. Añadió. Al ver la devoción filial del marqués, el Bodhisattva rey de la medicina no puede fallar. Pensé en silencio. Mientras le servía té a Xia Xingyi, él notó los cortes en mis manos. ¿Cómo te lastimaste? Que él estaba practicando tiro con arco. Señora, explicó Xia, mientras soplaba para disipar el vapor de su té. La chica es torpe y no aprende bien. Le dije que no malgastara sus esfuerzos. Es devota e intenta complacer a alguien, y algunos pasan desapercibidos. Xia Xingyi parecía desconcertada. Acabas de decir que te irías y no te quedarías en casa de Xia. ¿Por qué entonces? Anciana, Xia suspiró significativamente. Si alguien quiere irse, ¿no lo detendrás? En ese momento, alguien llamó desde afuera. Señorita Keer, Nuestra Señora ha encontrado un tesoro excepcional. Por favor, venga a verlo. Las cosas buenas siempre llaman la atención. Señora mayor, dijo Xia con una sonrisa. Adelante, niña. Al oír esto, Xia Xingyi preguntó, ¿cuándo empezó mi madre a valorar tanto a Keer? Viene a mi habitación a diario a recitar escrituras, copiar sutras y servirme medicina. Es mucho más filial de lo que tu noble esposa jamás podría ser. Anciana, dijo Xia, la criada no reveló a qué casa pertenecía. Me llevó a un rincón apartado del bosque y desapareció en un instante. Ya lo había adivinado en parte. Ahora estaba seguro de quién era. Una flecha me rozó la mejilla y se clavó en un árbol. ¿Quién la hizo sentir triste es yo? Soy Xia Xingyi. Pensé. Otra flecha me rozó el hombro, asustando a un pájaro y haciéndolo volar. Amor incumplido. Pensé que el príncipe comprendería mis sentimientos. Mientras miraba a Xia Xingyi, pensé que el príncipe Yong debería ser capaz de intuir mis intenciones. Noté que la flecha que me apuntaba al corazón se había disparado. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó. Tu puntería es de las mejores. La criada vestía de forma extravagante y no tengo amigos nobles cercanos en la capital. Eres inteligente, dijo el príncipe Lilan sonriendo. No me has decepcionado. Entonces, príncipe, ¿te gustaría hacer un trato que solo genere ganancias y nunca pérdidas? Lilang no dijo nada. Me armé de valor.
No necesita hacer nada. Su Alteza simplemente escuche los rumores y déjelos estar. Lilang disparó la flecha. Dio en el martín pescador de Madeira. Sin mirarme ni al pájaro que se estremecía en el suelo, dio un paso adelante. Considérelo un regalo para usted. 06. Se extendieron rumores por toda la capital de que el príncipe Yong estaba a punto de casarse con una nueva consorte. En el banquete de primavera, se sintió atraído por una joven. Para ganarse su favor cazó personalmente un martín pescador y fabricó una horquilla con sus plumas como muestra de afecto. La emperatriz viuda se enteró y emocionada, quiso hacer de casamentera, organizando el matrimonio del príncipe Yong. El rumor llegó a su casa mientras ayudaba a mi hermana mayor a desmaquillarse. Al ver cómo la peiné ese día, insistió en que la ayudara con su peinado y maquillaje a diario. En el espejo las cejas de mi hermana estaban pintadas como yo solía hacerlo, y su atuendo deslumbraba con perlas y joyas. Si fuera 5 años más joven y vistiera con más sencillez, fácilmente podría confundirme con ella. Al ver la horquilla de martín pescador en mi cabeza, de repente se enfureció y me abofeteó. ¿Con solo una mirada ya has captado la atención del príncipe Yong? Me arrodillé apresuradamente, demasiado asustado para responder. Xiao Xuanji vio esto por casualidad. Hoy debía acompañarlo a servirle la medicina a la anciana. Se quedó paralizado un instante. ¿Por qué la golpeaste? Mi hermana se burló. ¿Necesito tu permiso para golpear a mi propia hermana? Ni siquiera es tu concubina todavía. ¿Y ya la estás defendiendo? Xiao Xuanji no lo creía del todo. Me quedé detrás de mi hermana, conteniendo las lágrimas, rebosante de lágrimas, negando con la cabeza. No discutas con mi hermana por mí. Xiao Xuanji frunció el ceño. Mamá lleva mucho tiempo esperando. Date prisa. Una vez que salimos del patio de la anciana, Xiao Xuanji le pidió a una criada que trajera medicina para mis heridas. A la luz de la linterna, se inclinó y observó mi rostro enrojecido. ¿Siempre fue así contigo en casa? No dije nada, solo bajé la cabeza, dejando caer las lágrimas. Al bajar la vista, notó la horquilla de martín pescador. Sabía que yo solía usar ropa sencilla. Nada es tan precioso. Pensando en los rumores recientes, su mirada se ensombreció. ¿Se ha interesado el príncipe Yong por ti? No preguntes. Me sequé las lágrimas. No sé qué hacer. No confiaba del todo en que el príncipe Yong ignorara los rumores. Si afirmaba que todo era una exageración y no había desviado su atención a otra cosa, cualquier cosa que le dijera a Xiao Xuanji, una vez expuesta, podría ser considerada como un engaño mío. Así que era mejor no decir nada. Que Xiao Xuanji lo adivinara, si el príncipe Yong realmente me deseaba o si estaba conspirando con mi hermana para deshacerse de mí. En cualquier caso se trataba de ignorar su autoridad y apropiarse de lo que le pertenecía. En el salón de música de la madre, si otro hombre interceptaba a una chica elegida por la familia, los hombres peleaban ferozmente. Madre, ¿de verdad les gusta esa hermana mayor? Dije que no, que les importa su propia imagen. Mamá dijo, dándome una palmadita en la cabeza, ¿recuerdas? Preocupación. Los hombres en este mundo siempre se aman más a sí mismos. La miré comprendiendo a medias. Si un hombre te admira, a menudo es porque ve en ti un reflejo de su yo ideal. Continuó con los ojos llenos de tristeza. Salvar a una mujer del mundo no siempre significa amor. A veces es solo una fantasía heroica. Lo comprendí demasiado tarde. El orgullo y la dignidad de un hombre superan con creces al amor. En ese momento Xiao Xuanji quizá no me quisiera, pero sin duda me consideraba suya. Incluso cuando mi hermana me golpeaba y me regañaba, vi su ira y frustración en sus ojos. ¿Estaba enojado porque algo que le pertenecía estaba siendo tratado con descuido? Se frustraba al imaginarse bajo el control de mi hermana, igual que yo estaba siendo humillada ahora. Si el príncipe Yong fuerza las cosas, no lo permitiré, dijo Xiao Xuanji, mirándome fijamente a los ojos. Eres mía. ¿Qué palabras? De alguien tan débil y tímido, casi me río. Mamá tenía razón. Las dulces palabras de un hombre son confesiones a sí mismo, elogios a su propia capacidad.
Una vida de devoción suena como si toda la incertidumbre estuviera bajo su control, prometiendo envejecer juntos como si fuera a vivir para siempre y su pareja nunca se cansara de él. En ese momento Xiao Xuanji debió creer de verdad que podía rivalizar con el príncipe Yong y mi hermana. Él quería interpretar el papel de Xiang Yu, y yo, por supuesto, el de Yuji. No era que Yuji necesitara a Xiang Yu. Era el rey quien necesitaba a Yuji para adornar su conquista. Sonreí suavemente apoyando la cabeza en su pecho como un polluelo en busca de calor. Kerr sabe cómo mi cuñado derrotará por completo al príncipe Yong. ¿Cómo? Coloqué su mano sobre mi abdomen, sonriendo con picardía. El príncipe Yong aún no tiene hijos. ¿Por qué no dejar que mi cuñado conciba en secreto conmigo para que un día, cuando su hijo regrese, lo reconozca como padre? Xiao Xuanji realmente pensó que tenía un plan ingenioso. Me escuchó con atención, solo para encontrar mi sonrisa llena de travesuras juguetonas. Muy bien, princesa Yong. Esta noche le haré ponerse un sombrero verde, dijo. En esos sutiles momentos de Jiden, su deseo no hacía más que crecer. Naturalmente quería complacerlo. Entre las capas de cortinas de la cama, el agua creciente del manantial y las oleadas de pasión, él me conquistó en su tienda de seda, y yo me sometí voluntariamente. Observé cómo su corazón y su deseo crecían tanto como su ambición. En ese momento, debió sentirse como el hombre que imaginaba ser. Un esposo que exigía obediencia a sus esposas. Un futuro padre que lo gobernaría todo. Acarició mi vientre a regañadientes, imaginando un hijo suyo. Una prueba de su hombría. Un testimonio de su habilidad en la cama. Rivalizando con el príncipe Yong. En plena primavera en el dormitorio, dejé que mi alma se alejara lo más posible. Cada avance y retroceso se sentía como un tormento. Xiao Xuanji estaba satisfecho con mi rendición, pero aún así me invocó. Háblame de tu pasado. 07. Después de que mi hermana mayor se cayera al agua a los 9 años, parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. La familia Lin era pequeña, pero con una estructura jerárquica estricta. Las concubinas y sus hijos eran relativamente obedientes. Pero mi hermana no nos toleraba. No culpaba a mi padre por su promiscuidad, pero le molestaba nuestra falta de pudor. Durante el año del desastre natural, cuando la familia compró a una virtuosa concubina, la tía Zhou, para la casa Lin a cambio de una comida, mi hermana la reprendió por ser de baja cuna. ¿Por qué no podía estar contenta? ¿Por qué debía degradarse convirtiéndose en concubina? ¿Qué importaba más, preservar la dignidad o morir de hambre con honor? La tía Zhou era amable y de voz suave. Día tras día. Soportó las burlas abiertas y sutiles de mi hermana. No le devolvió el favor, solo lloró con la comida. En un año de buena cosecha, la tía Zhou se ahorcó. Luego estaba mi madre. Mi madre había sido pipa en una casa de música, y mi padre le había comprado la libertad. Para cuando yo tenía 5 años, mi hermana de 10 ya era famosa en la capital. Aunque mi madre me había advertido que tuviera cuidado y pasara desapercibida, mi hermana no necesitaba excusas para echarnos. Simplemente tomó a mi padre del brazo e hizo un puchero. O yo o ella. No hay ambas cosas. Mamá no lloró ni armó un escándalo. Me protegió y le preguntó a papá, ¿cómo se supone que debemos vivir, madre e hijo? Igual que siempre, respondió. Mi madre regresó conmigo a la casa de música, atendiendo a las jóvenes y ayudándome con el peinado y el maquillaje para ganar algo de dinero, pero no me permitían vestirme elegante ni aprender a cantar ni a bailar. A lo largo de 5 años, ahorramos un poco. La encargada de la residencia se fijó en mi cara y pensó en quedarse con mi madre, pero enseguida me trasladó a otra residencia. Vivíamos junto a una escuela privada, preparábamos comidas para los estudiantes y hacíamos pequeños trabajos de costura para llegar a fin de mes. A veces, si un estudiante era amable, mi madre se negaba a pagarme, solo pidiendo que me enseñaran a leer y a comprender el mundo. Años de trabajo duro hicieron mella en la salud de mi madre. En su lecho de muerte me hizo jurar que jamás repetiría sus errores. Creía que su error fue confiar demasiado en un hombre. Pensar que solo la belleza de una mujer podía asegurarle una vida segura y estable. Sin embargo, si volviera a vivir, sentiría que se culpaba demasiado.
No era que juzgara mal a los hombres ni que dependiera de su belleza para sobrevivir. Era este mundo el que condenaba a las mujeres a la horca y dejaba que otros las consumieran. Gracias a la previsión de mi madre, podía leer libros de contabilidad, entender poesía y prosa, y mi caligrafía podría haber rivalizado con la de un erudito de la corte. Hace medio año mi hermana envió una carta. Su tienda necesitaba una contable que pudiera gestionar los libros. No tenía ningún deseo de involucrarme con ella, pero los gastos del funeral de mi madre eran elevados. Cuando llegué a casa de Sia, después de beber el vino que mi hermana me ofreció para darme la bienvenida, la suerte ya estaba echada. 8 años de dura supervivencia para una bella mujer con una ingenua hijita en un mundo depredador. Los clientes borrachos y los hombres poderosos de la casa de música le agarraban la mano a su madre, exigiéndole que bebiera con ellos. Ella no se atrevía a ofenderlos, sonriendo durante los intercambios. Por la noche, cuando alguien pateó la puerta de nuestra destartalada habitación, mi madre temblaba de miedo, con lágrimas en los ojos, pero apretaba con fuerza el cuchillo de cocina, abrazándome. En retrospectiva, todo parecía tan delicado. Sia Sun-hee se quedó atónito por un momento al oír esto. Con razón tienes tan buena letra. No sabía que también eras un experto en poesía. Todo eso es cosa del pasado, sin ningún lugar donde aplicarlo. Dije, divertida pero suavizando la voz. Aunque practicar caligrafía me dio fuerza en las manos y cierta base en el tiro con arco, Sia Sun-hee pensó por un momento. La letra de tu hermana Wane era como la de un demonio. Al príncipe John le encantaba la caligrafía y buscaba algunas cursivas extravagantes en la colección del emperador. Si conociera tu habilidad, podría intentar conquistarte de nuevo. También creo que si lo hubieras conocido antes de conocerme a mí, quizás tu vida habría sido mejor. Vendido barato a la mansión del marqués. Vendido caro a la casa del príncipe. Todas las ventas, pero, ¿acaso distinguen el precio? Me burlé por dentro, pero por fuera fingí enojo y me di la vuelta. ¿Acaso mi cuñado cree que alguien puede obligar a Keira a convertirse voluntariamente en concubina? Sus manos empezaron a recorrer mi cintura. Entonces dime, Keira, ¿cuándo consentirías ser mi concubina? Reprimí el impulso de clavarle una horquilla, sonriendo en cambio. Supongo que fue cuando tenía 22 años y gané el concurso de tiro con arco en la corte. Solo tenía 8 años, sobreviviendo con cautela con mi madre en la casa de música, sin presenciar la gloria de Sia Sun-hee ante el emperador. Fue cuando tenía 24 años, tras una batalla victoriosa, y todas las chicas de la capital me miraban de reojo. Solo tenía 10 años, suplicando a los caseros unos días más con mi madre, nada de ocio ocioso como las jóvenes de la capital. Él recordaba su glorioso pasado, pero nada de eso tenía que ver conmigo, entre las legendarias vidas de él y mi hermana. Mi madre y yo luchábamos solo para ganarnos la vida y mantener un techo. 09. ¿Cuándo fue exactamente? Ni siquiera te acuerdas. Dije con una sonrisa, negando con la cabeza, ¿te acuerdas? Hace 8 años en el banquete de primavera, cuando te compadeciste de una niña y le diste un trozo de panqueque de primavera. Sia Sun-hee pensó detenidamente y luego negó con la cabeza. No lo recuerdo. Así que la memoria de ese niño se desperdició todos estos años. ¿Podrías haber sido tú? ¿Recuerdas cómo hace 8 años llovió tan fuerte? Estuve muy enfermo, tomé innumerables medicinas, ninguna me ayudó. Mi madre me llevó a la montaña para rezarle al Bodhisattva, rey de la medicina, y curiosamente, de regreso, comí medio panqueque de primavera y se me pasó la fiebre. Para cuando regresamos me encontraba completamente recuperado. Sia Sun-hee me miró en silencio un buen rato. Finalmente esbozó una sonrisa, incapaz de contener la risa. ¿Solo por medio panqueque de primavera me dedicaste tu corazón? Asentí con firmeza. Solo por medio panqueque de primavera. Con razón ese día, en el banquete de primavera, me repartiste los panqueques y serviste el té. Estabas probando si lo recordaba. Sia Sun-hee rió porque creía. La gente suele dudar de la verdad, porque puede ser demasiado cierta. Pero se creen fácilmente las mentiras. Porque las mentiras se inventan para engañar. Esta mentira estaba llena de agujeros. Sin embargo, era una verdad a medias. Hace 8 años, durante el banquete de primavera,
llovió a cántaros varias veces. Xia Sun-ji lo recordaba vagamente. El templo Puji estaba demasiado lejos y yo estaba muy enfermo. Mi madre no confiaba en el Bodhisattva. Se arriesgó a la lluvia para buscar un médico. Al no poder pagar la factura, se arrodilló bajo el aguacero, raspándose la cabeza contra el suelo. Fue la medicina que mi madre consiguió bajo la lluvia la que me curó. No tenía nada que ver con Xia Sun-ji ni con el exaltado Bodhisattva. Aún así, se conmovió. Una chica verdaderamente tonta, medio tonta. Y entregó su corazón por completo. Sí. Yo no era como mi hermana, ni como el resto del mundo. Mi hermana amaba al general Xia cuando era glorioso. El mundo amaba al marqués Xia cuando era admirado por todos. Solo yo amaba a Xia Sun-ji, el hombre en persona. Todos los títulos y honores que el mundo le otorgaba no significaban nada. Este amor era puro, ardiente e inmutable incluso ante la muerte. Aunque el príncipe Yong ostentara poder y fama absolutos, no podría retroceder en el tiempo y regresar a 8 años atrás. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras lo miraba, con una añoranza infinita. Debía de sentir lástima por mí en este momento. Yo era como una hormiga, como una flor que había florecido ante su mirada despreocupada, esperando su misericordia. Para mi hermana Linuaner, Xia Sun-ji era solo un adorno, una melodía que enriquecía el festín. Para mí Linker, él era la leña en la nieve, una bondad para recordar toda la vida, pagable solo con cuerpo y vida. Guardó silencio un buen rato, secándome las lágrimas con ternura y abrazándome con infinita ternura. Lo siento. Durante todos estos años no tenía ni idea. No dije nada, dejé que me abrazara. La habitación estaba cálida, las linternas brillaban suavemente. Afuera un relámpago atravesó el cielo, desatando una lluvia torrencial. Xiao Mei entendió mi mirada y sonrió. Por desgracia, el otro día la anciana se quedó con los paraguas. Le aconsejé a Xia Sun-ji que esperáramos un poco antes de ir a la habitación de mi hermana. Con una lluvia tan fuerte podríamos resfriarnos. Me despidió con un gesto. Esta noche me quedo contigo. ¿Se molestará tu hermana?, pregunté con inquietud. Podría culparte. La familia se decide qué apellido conserva. Dijo. Entonces, molesto por el alboroto de mi hermana, les dijo a los sirvientes, no se lo digan a Linuaner. Si pregunta, digamos que estuve en casa de mi madre en la segunda mitad de la noche. Conté las horas que Xia Sun-ji pasaba en mi habitación, cada vez más tarde casi. Pronto estaría embarazada. Pensando en el dolor del parto de mi vida anterior, me estremecí instintivamente. ¿Qué pasa? Cuñado, si voy a acostarme contigo, debe haber alguna recompensa por mantenerme callada, o chillaré. Me miró y se inclinó para besarme. Aunque nuestros cuerpos se habían entrelazado innumerables veces, nunca nos habíamos besado. La intimidad persistente, la calidez y la pasión, realmente se sentían como dos amantes que habían superado dificultades para finalmente unirse. Todo por ti, dijo con voz ronca bromeando. ¿Podrás con ello? Reí con coquetería, rodeándolo con los brazos, entregándome a un mundo de viento y luz de luna. Se maravilló de mi tímido halago, visiblemente rebosante de alegría. ¿Cómo pude encontrarte aburrido antes? Nada era más conmovedor que ver a una belleza a la que él mismo había enseñado transformarse de inocente y tímida a codiciosa y ávida de placer. Yo era un lienzo en blanco y él podía pintar a su antojo. Las luces se apagaron, los truenos y la lluvia azotaron como el Bodhisattva juzgando mis mentiras y pecados. Truenos de invierno, lluvia de verano y nieve, ya nos hemos llevado la mitad. Ya había planeado cómo destrozar el corazón de Linguane. ¿Y Xiak Xin-ji? Lo miré de perfil con profundo cariño, acariciándolo con ternura. Cuidado, murmuró medio dormido. Agarrando mi mano, me apoyé en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. La vida estaba tan cerca que casi podía tocarla, acelerándome el pulso. 10. Mi hermana mayor no creyó la historia de Xiak Xin-ji sobre estar en casa de mi madre. A la mañana siguiente irrumpió y nos acorraló a Xiak Xin-ji y a mí en la cama. Ya había oído las advertencias de Xiao Mei, asustada, desde la puerta. Mi hermana la abofeteó, dejándola despatarrada en el suelo. Desenvainó su espada para cortar la cortina de la cama,
y en ese momento mi ropa estaba medio desabrochada, con las piernas aún entrelazadas a la cintura de Xiao Xingyi. La vista dejó a mi hermana pálida. Las borlas doradas de su cabello se congelaron, y 2 lágrimas cayeron al instante. Su espada se deslizó junto a la almohada de Xiao Xingyi. La odiaba, pero a veces no la comprendía de verdad. ¿No era ella quien me había metido en esto? ¿Por qué lloraba? ¿Acaso creía que pasaba todas las noches arrodillada junto a la cama de Xiao Xingyi? ¿Acaso creía que mientras no pasara la noche conmigo, su joven jamás se convertiría en cliente de otra mujer? Levantó la mano para golpearme a mí, no a Xiao Xingyi, y él la interceptó. Al ver la espada junto a la almohada, la culpa momentánea de Xiao Xingyi se desvaneció. Te metiste en mi cama, pero estás tan celoso. Xiao Xingyi dijo fríamente, protegiéndome. Qué bueno que lo sepas ahora, me ahorras tener que inventar una excusa. Xiao Xingyi, cobarde. No pudiste si no se ha embarazado ya, es porque tú. Antes de que pudiera terminar, Xiao Xingyi la abofeteó. Cuñado, ¿cómo puedes golpear a mi hermana por mí? Se miró la mano, casi sin poder creerlo. Xiao Xingyi no la había golpeado por mí. Fue porque mi hermana le reveló su miedo más profundo. El miedo de un hombre a no tener hijos es incomprensible e inimaginable para una mujer. ¿La golpeaste por mí? Sí. Cuñado, me amas, así que tu instinto fue golpear a mi hermana. Si no, ¿cómo podrías admitir tu miedo? Xiao Xingyi incluso se mintió a sí mismo. Temía que te hiciera daño. Sí. Cuñado, temías que me hiciera daño. Mi hermana se fue llorando. Esa tarde la matriarca de la familia Lin llegó a la residencia Xia. Era solo una mujer con barriga. El marqués la encontró divertida, algo que guardar para divertirse. ¿Cómo puedes perder la compostura siendo la amante? La matriarca de Lin habló con la autoridad de la cabeza de familia. Unas cuantas concubinas, sin importar cuántos hijos tengan, no importa. Lo importante es que te sientes tranquila y veas a los tigres pelear. Mi hermana, impactada por las palabras, pareció despertar de un sueño. Esa noche quiso pedirle a mi criada, Xiao Mei, que saliera de mi habitación. Cuando Xiao Mei regresó, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi hermana pretendía asignarla a Xiao Xingyi para compartir mi favor, pero Xiao Mei se negó. Tenía a alguien que le gustaba, Chen Wu el portero, esperando a que el amo diera permiso dentro de 5 años para casarse. Si de verdad te ama, no le importará si has tenido hijos, y no será en vano. Te dará dinero, dijo mi hermana sonriendo. Además, no te acogerá. Cuando tengas un hijo te dejaré ir y te recompensaré con unos billetes de plata. Xiao Mei simplemente se inclinó, diciendo que no era digna del marqués. Mi hermana se impacientó. Sé que no eres digna. Hablar contigo es solo para darte prestigio. No seas desagradecida. Al ver mi preocupación, Xiao Mei se secó las lágrimas con esfuerzo y negó con la cabeza, sonriendo. Señorita Lin, no se preocupe. No competiré con usted. No quiero pelear con usted. ¿Podemos no suplicarle otra vez al marqués? No podría soportarlo. La mirada de Xiao Yan se nubló. La señora ha decidido. Quizás nadie pueda cambiarlo. Como ella dijo, si de verdad me ama, aunque tenga un hijo, su corazón no cambiará. En realidad, no lo creía, pero solo podía pensarlo para consolarse. En el futuro, cuando las cosas cambiaran y la gente se separara, podría engañarse pensando que él nunca la amó de verdad. Esa señora dijo que seguir al marqués sería digno. Pero no lo quiero. De verdad que no lo quiero. Este asunto aún podría dar un giro. Empecé a hacer planes. Cuando fui a ver a la anciana, acababa de despertar de su siesta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Y aún no dices nada? Negué con la cabeza, negándome a hablar. La anciana niñera a mi lado le entregó rápidamente mis ejemplares del Sutra del Corazón y una nota que había escrito. La nota explicaba que el día anterior había soñado que el Bodhisattva me había dado un hijo varón, diciéndome que en un mes concebiría. Para demostrar mi sinceridad, debía copiar el Sutra del Corazón a diario y no hablar de él hasta quedar embarazada.
Durante ese mes el marqués no podía llevar concubina a su residencia para no perturbar el espíritu fetal. La anciana hizo una pausa, escéptica pero reacia a romper el tabú. Al fin y al cabo, el bodhisattva solo me estaba molestando. Tomar una concubina podía esperar un mes. De regreso, Xiao Mei me miró nerviosa. Señora, ¿y si este mes le pongo la mano suavemente, indicándole que se tranquilice? No tiene por qué llegar tan lejos por mí. ¿Y si el marqués y la anciana se enfadan con usted? Ella no sabía cuánto le debía. En mi vida pasada, Xiao Mei, a diferencia de otros sirvientes que me adulaban y calumniaban, compartía lo poco que podía conmigo porque mi hermana se lo ordenaba. Cuando mi hermana me daba comida en mal estado, compartía su porción conmigo. Cuando Xia Zhenghi se portaba mal, le preguntaba a Chun quién podía comprarme medicinas. Una chica tan amable no debería pudrirse en el barro como yo. No tengas miedo. Le acaricié la cara. Mi hermana está aquí. De hecho, ten cuidado. Chun, quien me dijo que la criada de la señora suele llevar cartas. Esta vez, la visita de la familia Lin probablemente se deba a algo que la señora escribió en una carta. Me quedé paralizada. No. En mi vida anterior, nunca había oído que Lin Guane escribiera cartas familiares. Además, la residencia Lin estaba cerca. Si algo sucedía, alguien podría simplemente entregar un mensaje. ¿Entonces a quién le escribe? Probablemente solo al príncipe Yong. Pensé por un momento, si era posible, podría Chunu vigilarlo. Mejor interceptar cualquier carta. No hay problema. Chun es juguetona y le gusta pasear. A veces regresa temprano, y los paquetes necesitan que Chun, y los demás los vigilen. 10. A principios de mes, mi hermana mayor todavía se burlaba de mi afirmación de que el bodhisattva me había enviado un sueño. Menuda superstición. Puse cara de ansiedad. Hay que respetar al bodhisattva, o se ofenderá. Mi hermana rió con desprecio con una insensatez descomunal. Creyendo en esa figura de arcilla, Xiaxuanji sintió lástima por mí al verme copiar sutras a diario, y le costaba encontrar las palabras. Yo, comprendiéndolo, simplemente le tomé la mano. Mientras pudiera darle un hijo al marqués, estas pequeñas quejas no eran nada. Medio mes después, al igual que en mi vida pasada, quedé embarazada. La anciana estaba rebosante de alegría, quemando incienso en el salón budista durante 3 días, invocando constantemente al bodhisattva para que nos concediera un hijo y prometiendo prosperidad a la familia Xia. Mi hermana observaba mi vientre plano con envidia, pero también con recelo. Quizás sea solo una coincidencia. Esa noche Xiaxuanji, lleno de alegría, fue a escuchar el inexistente latido fetal. «¿Qr? ¿Voy a ser padre?» Asentí suavemente sonriéndole. «Esposo, ¿cómo le ponemos al niño?» Era la primera vez que lo llamaba esposo. Xiaxuanji no se opuso y me abrazó con fuerza. «Todos los herederos de la familia Xia te lo agradecemos». Pregunta. Xiaxuanji y la anciana estaban tan contentos que las recompensas inundaron mi habitación como agua. «¡Qué extravagancia!», dije con inquietud, mirando a Xiaxuanji. ¿Se enojará mi hermana mayor? Es de tu esposo, el padre del niño. Dijo Xiaxuanji, eligiendo una horquilla con borlas doradas para mí. Te lo mereces. Bajé la cabeza murmurando tímidamente mi asentimiento. No tienes idea de lo importante que es este niño para mí. Pregunta. Xiaxuanji dijo con seriedad, siempre temí que la familia Xia terminara conmigo, e incluso temí que fuera yo quien no pudiera. ¿Quién lo dice? Me acurruqué en sus brazos. Te defenderé. Esposo, ¿cómo me defenderás? Al ver mi cara sonrojada, el cariño de Xiaxuanji se intensificó. Últimamente me he preguntado a menudo si casarme con tu hermana fue un error. No. Bestias y hombres están hechos el uno para el otro. Ella es novedosa e interesante, pero a veces tan impactante que parece inquieta. Xiaxuanji suspiró. A veces desearía haberme casado con una mujer como tú, tranquila en los pasillos traseros. Al día siguiente la anciana me llevó a presentarle mis respetos a mi hermana mayor, aunque en realidad era una advertencia. No me hagas daño en el vientre. La mirada de mi hermana se fijó en mí,
desde las horquillas doradas y las flores de perla en mi cabeza hasta el vestido de seda, tan magnífico como el suyo. Ya no era la chica cautelosa y sencilla que entró por primera vez en la residencia. Adornado con joyas y seda, yo era una provocación tácita. Finalmente su mirada se posó en mi vientre. Me habría desgarrado si hubiera podido. Queriendo los huesos y la sangre del niño para sí misma, era verdaderamente extraña. Exigía amor y respeto por sí misma para toda la vida de una sola pareja, pero aún no había comprobado por sí misma que la falta de estatus oficial no se consideraba traición. A diferencia de las matriarcas de alta cuna que había visto, insensibles a la obediencia al aceptar concubinas, tratándolas como no humanas y tratándose a sí mismas como no humanas. A diferencia de las mujeres de las casas de música que había visto, que solo buscaban el amor de sus hombres mientras vivían libres y despreocupadas día a día, ella parecía dividida entre dos reglas, a veces radiante, a veces dolorosamente tensa. Me incliné. Exteriormente podría parecer que este niño es tuyo. Hermana mayor, a partir de hoy, tendrás que ayudar a disimularlo un poco. Su doncella, Chonaire, ya había cosido varios vientres falsos, así que durante el barco del dragón y las fiestas de mediados de otoño, mi hermana aún podía hacerse pasar por inocente. 11. Intercepté las cartas entre mi hermana y el príncipe Yong. Falsifiqué las respuestas imitando su caligrafía. Le dije a mi hermana que tenía la intención de despedir a las 5 casas de concubinas, dejándola sola en el puesto de consorte del príncipe Yong, esperando una reunión en el Salón del Incienso después del Festival de los Fantasmas, antes de marcharme en silencio. Le escribí al príncipe Yong que mi hermana podía hablar en mi nombre. Ella seguía soltera en el Festival de los Fantasmas. Después de la reunión en el Salón del Incienso, yo haría de casamentera entre ellos, según mi plan. En el Festival de los Fantasmas, revelar el falso embarazo de mi hermana, sus encuentros privados con el príncipe Yong y su prostitución forzada bastaría para hacerle la vida insoportable. Preparé cuidadosamente el terreno, esperando el Festival de los Fantasmas. Sabía que mi plan tenía muchas lagunas. Quizás notarían ligeras diferencias en la caligrafía. Quizás mi hermana confrontaría al príncipe Yong de antemano. Quizás el príncipe Yong podría ignorar las apariencias por ella, cualquier imprevisto. Y mi hermana escaparía ilesa. Solo yo quedaría destrozado. Pero carecía de habilidades sobrenaturales, de conocimientos de medicina o venenos. Solo podía arriesgarme. Mi hermana se alegró mucho al ver la respuesta del príncipe Yong. Durante varios días monopolicé a Xia Xingyi. Y sorprendentemente no se enojó. Sin embargo, la respuesta del príncipe Yong no fue tan amable como esperaba. Rechazó a mi hermana. No siento nada más por tu hermana. Él no vino, dejando sin completar un paso crucial de mi plan. Sin embargo, ese día allí de pie, se parecía mucho a ti a los 17 años. Caminé con urgencia por mi habitación. ¿Estaba cambiando de plan? ¿Debería cambiar de planes? ¿Exponer públicamente el falso embarazo de mi hermana y su prostitución forzada? Pero eso arruinaría la máscara de gentileza y obediencia del Incae. Una vez que Xia Xingyi se dio cuenta, los pasos restantes fracasarían. Algo se cayó. Tuve un mal presentimiento. El príncipe Yong ya tenía 5 concubinas. Si realmente me ofreciera, no se negaría. Además, en el banquete de primavera, su mirada hacia mí era la misma que la de los clientes de la casa de música. Entonces solo había una posibilidad. El príncipe Yong había notado la escritura falsificada. Para él, debo ser una mujer intrigante que usa su belleza para conquistar a los poderosos. Desde el principio, lo había estado engañando, fingiendo que amaba de verdad a Xia Xingyi. Usándolo como una forma de escapar. Sin embargo, hasta ahora, la residencia Xia no me había aceptado como concubina. Y mi hermana estaba embarazada. Mi intento de entrar en la casa del marqués había fracasado. Y ahora buscaba reemplazar a mi hermana para alcanzarlo. Si pensara eso, jamás cumpliría mis deseos. En el Festival de los Fantasmas, si concertaba una cita secreta, no se arriesgaría. Me detuve observando a la mujer en el espejo, resplandeciente y con el ceño fruncido. Curvé los labios. La mujer me devolvió la sonrisa. Toqué la horquilla dorada con borla que tanto le gustaba a mi hermana.
¿Cómo podría olvidarlo? De principio a fin, las verdaderas protagonistas de esta obra fuimos mi hermana y yo. En cuanto a qué hombre elegir, poco importaba. Príncipe Young, ¿podrías predecir mi crueldad? ¿Viste que cada uno tiene sus propias conspiraciones? 12. Estaba seguro de que el príncipe Young había notado mi falsificación. Así que usé el sueño del Bodhisattva como excusa, convenciendo a la anciana de que le cerrara los pies a mi hermana mayor. Así, ninguna noticia podría salir a la luz. Mi barriga crecía día a día. Para el Festival de los Fantasmas, ya tenía más de 5 meses. Esposo, quiero ir al templo a rezar para recibir bendiciones. Temiendo que Xiaxuanji me complicara las cosas, sonreí y dije, usaré velo. Si alguien pregunta a mi cuñado puede decir que soy mi hermana. Con mi barriga, todos asumirán que soy ella. Xiaomei había conquistado a Chuner. La convenció de peinar a mi hermana mayor de forma sencilla y juvenil, no como el elaborado peinado de una mujer casada. Chuner, quien deliberadamente relajó la guardia, permitió que mi hermana se escapara. Dentro de la sala de meditación, el humo se enroscaba y retorcía, dificultando aún más la visibilidad de las figuras. Aún así, ocurrió lo inesperado. Xiaomei me contó que el príncipe Young se detuvo brevemente fuera de la sala de meditación, observando el interior. Pensó que yo era el que estaba perdido en la pasión. Disgustado, se arremangó y se dio la vuelta. Pero en el camino, detuvo a un monje ingenuo y le ordenó que llevara agua a la sala de meditación donde estaba mi hermana. Realmente maravilloso. Casi me río a carcajadas. ¿Cómo podría aprender de tu crueldad? ¿Pensando en arrastrar a inocentes a tus planes? Yo mismo ya estaba hundido en el fango. Solo pude humillar a mi hermana y tomar su lugar. Cuando Xia Zhenghe me ayudó a bajar del carruaje, intercambió una mirada con el príncipe Young. Hice una ligera reverencia. Al principio, no me reconoció. Solo cuando levanté la cara, mostrando unas decoraciones tan suntuosas como las de mi hermana, y mi vientre hinchado, el príncipe Young se quedó paralizado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo puedes ser tú una mujer embarazada? Entonces, ¿quién estaba en la sala de meditación? En un instante el príncipe Young pareció sumergirse en agua helada. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntarme. Volvió a toda prisa a la sala de meditación. ¿Qué pasa? ¿Deberíamos ir a ver? Naturalmente Xia Zhenghe estaba ansioso por ver cómo se desarrollaba el escándalo de su rival. Dentro, el humo se arremolinaba densamente. La poción de amor había estado en el té de mi hermana. Borracha antes de irse, despeinada y confundida, se aferró al pequeño monje, llamando al príncipe Young. Los monjes del templo estaban furiosos. Tal profanación de un templo nacional exigía justicia. Los visitantes murmuraban entre sí, seguramente mañana, todos lo sabrían. La señora de la casa Xia. No puede ser. La señora de la casa Xia está junto a la marquesina. Mira qué barriga. Todavía con el peinado de una doncella a punto de casarse, definitivamente no era ella. ¿Entonces quién es? Xia Zhenghe tomó una decisión más rápido que yo. En ese instante olvidó todos los votos de su vida y le dio una patada a mi hermana en el pecho. ¡Qué descarada! Antes de que el príncipe Young pudiera preguntar, levanté la mano y le di una bofetada. ¿Cómo pudo una hermana menor hacer algo así para deshonrar a la familia? Todos comprendieron al instante la verdad y negaron con la cabeza ante la desgracia de la familia. Una bofetada no bastó para despertarla. 7 u 8 criadas la sujetaron. En el forcejeo, siguiendo mis instrucciones, alguien, por descuido o con mano dura, le hizo un profundo corte en la cara a mi hermana. Esta era la marca de Lin Kie. Hermana, de ahora en adelante, debes vivir en este mundo en lugar de Lin Kie. El dolor la devolvió a la claridad. En un instante comprendió todas las intrigas. ¿Me tendiste una trampa? Bueno, se abalanzó sobre mi vientre con frenesí. Pero Xia Zhenghe le dio una patada firme en el pecho. Esto, cuando se volvió loca, la llevó de vuelta a la residencia Xia y la detuvo. Las criadas le taparon la boca, temiendo que profiriera más insultos. Xia Zhenghe, molesto, se apresuró a subir al carruaje.
Al pasar junto a mí, Lilang murmuró con autodesprecio: te subestimé. Hice una reverencia cortés. Hace frío y viento. Príncipe, deberías regresar temprano. ¿Por qué eres tú el que está embarazada? Lilang comprendía la situación, pero aún no podía comprenderla. ¿Qué quieres exactamente? ¿Qué quería yo? ¡Qué risa! Desde el principio. No quería nada. 13. Mi hermana mayor fue encerrada en la misma celda que yo había ocupado en mi vida anterior. Con calma, Xia Zhenghe no se quitó la vida. Sabía que algo era sospechoso, pero no podía desentrañarlo. Por supuesto, mi hermana no podía revelar su correspondencia con el príncipe Yong. Solo insistió en que bebió el agua y perdió el conocimiento. Y nadie supo cómo terminó en el templo. Era astuta. Inmediatamente Xia Zhenghe sospechó de mí. Aún así, aún sentía algo de cariño y lástima por ella. Si sospechan, regístrense. Mi habitación estaba ordenada. Aún así, saqué sus cartas al príncipe Yong. Cartas a una amante. Naturalmente no hablaba bien de Xia Zhenghe. Cuando le lanzaron esas cartas a mi hermana, su rostro se llenó de decepción. Ella se arrodilló, llorando amargamente. Soy inocente con el príncipe Yong. Si no me crees, ella es la que lleva más tiempo a mi lado. Se arrodilló y se acobardó. Marqués, o la dama me ordenó peinarla como a una doncella. De no haber sido por sus órdenes, no me habría atrevido ni podría hacerlo. Mi hermana gritó apartando a Chuner y mirándome fijamente. Mientes. Todo esto es porque Keer la sobornó. Habla. Maldito. ¿Por qué no te atreves? Los gritos y llantos fueron suficientes para darle dolor de cabeza a Xia Zhenghe. No hice nada. Solo permanecí en silencio. De pie junto a él. Suave y hermosa en mi silencio. Como un santo compasivo que perdona toda locura. ¿No te defenderás? Xia Zhenghe se recostó en la silla del gran tutor, masajeándose las sienes, mirándome. Confío en mi esposo. Como mi esposo confía en mí, le presioné suavemente la sien. Si mi esposo dice que soy culpable, lo admito. Xia Zhenghe observó a mi hermana durante un buen rato. Desde su cabello hasta la herida, desde su pecho agitado hasta su vientre plano. Su mirada era una mezcla de anhelo y frialdad. Como una serpiente serpenteante que se deslizaba fuera de su cuerpo. Mi hermana temblaba, agarrándose la manga con desesperación. Era Keer. Me guarda rencor por haberla enviado a tu cama. Era su plan. Desconocía los lujos que le había dado su vida anterior. Permitiéndole aferrarse inocentemente, aunque tontamente, a una sola verdad. Todavía creía en las reglas. Creía que la inocencia le otorgaría justicia. Pero una vez que la puerta se cerró, Xia Zhenghe era su mundo. Quizás mi hermana no comprendía que en su corazón, y en el de todo hombre, habitaba una serpiente venenosa. Años de cariño la habían adormecido. Ahora había despertado. Xia Zhenghe habló. Mi hermana, alegre, corrió hacia él, agarrándolo de las botas. Pero esa voz no la llamaba. Vámonos. Xia Zhenghe no la miró y tomó mi mano. Mi hermana menor es inepta. No te aflijas. Negué con la cabeza suavemente. Hermana menor, reflexiona. Si llegas a entender, aún te daré una oportunidad. 14. Le di una oportunidad a mi hermana mayor, y no me decepcionó. Se sirvió la sopa envenenada. No nos mató ni a Xia Zhenghe ni a mí, pero sí envenenó a la anciana Xia. Sinceramente, comparado con Xia Zhenghe y mi hermana, a veces le tenía más miedo a la anciana Xia. A menudo me preguntaba si esta mujer, que había pasado la mitad de su vida inmersa en las intrigas del harén, podría descubrir mi disfraz y mis planes como un bodhisattva en lo alto de un altar. Por suerte estaba muerta. Mi hermana se negó a admitir su culpabilidad, insistiendo en que yo había envenenado la bebida. Xia Zhenghe recompensó el vino envenenado. La luz del atardecer entraba a raudales en la celda. Me senté frente a ella, preparando los platos y sirviendo vino, tal como me había engañado para que entrara en la residencia Xia.
Debes odiarme profundamente a mí y a Xia Zhenji, ¿verdad? Así que buscaste vengarte de mí primero. ¿Y luego le habría tocado a él? Solo sonreí, negando con la cabeza y suspirando suavemente. Amo profundamente al marqués Xia, pero nunca pretendí competir contigo. Solo quería ser concubina. Es normal que un marqués tenga 3 esposas y varias concubinas. ¿Por qué no lo entiendes? Mi hermana se quedó paralizada, mirándome con desprecio. ¿Qué entienden las mujeres como tú, que solo saben complacer a los hombres? En nuestra época no había concubinas. La escuché contar su vieja historia, sin querer interrumpirla. La envidiaba de verdad. Parecía que aún existía un mundo donde no era necesario autodestruirse para garantizar la justicia. Entonces de repente recordó. ¿Entonces fuiste tú quien me hizo daño en el templo del Festival de los Fantasmas? Negué con la cabeza, mirándola con franqueza. No sé por qué te pasó. En esa situación, solo pude proteger al marqués. Nunca te he engañado, ni a ti ni a nadie en esta casa. Te dije que el vino estaba envenenado. Ah. Hermana, la verdad no se le puede decir a nadie, ni siquiera a los muertos. Para mi sorpresa, sabiendo que estaba envenenado, se lo bebió de todos modos. Sabía que era una tonta. Pero no podía entender por qué era tan tonta. Una vez muerta, todo se acaba. Quizás el veneno lo provocó. Pero una sonrisa casi fanática, casi estática, apareció en su rostro. Puede que hayas conquistado el corazón del marqués. Pero cuando muera, lo lamentará amargamente. Te atormentará. ¿Quién me mató? Y vivirá el resto de su vida arrepintiéndose de haber juzgado mal a alguien. Fue una especie de triunfo espiritual y satisfacción que no podía comprender. En ese momento de verdad no la entendía. ¿Era esto lo que esa época le había enseñado? Muero en los años en que él más me amó. Convertirse en la luz de la luna que recordará toda la vida. Mientras tanto, aunque disfrutes de la riqueza y la gloria, nunca tendrás el corazón de Xia Zhenji. No puedes derrotar a una mujer muerta. Intentó asustarme con su miedo. Después de morir, me apropiaré de tus tiendas, de tu nombre, de tu honor, de todo lo tuyo. Me aliso las faldas y las hileras, de pie bajo la luz y mirando hacia atrás. Como dijo mi hermana, viviré bien, aunque pase mi vida en la riqueza y el esplendor, sin nadie que me quiera. El funeral de mi hermana fue breve. Observé a Xia Zhenji con curiosidad por ver si las suposiciones de mi hermana eran ciertas. ¿Lloraría? ¿Se arrepentiría? No 3 días después del entierro de mi hermana, comió y bebió como siempre. Me hice cargo de todas sus tiendas. Tras varias noches sin dormir, comprendí con claridad los negocios, la farmacia, las tiendas de telas y las numerosas posadas y tabernas. Todo parecía como si nada hubiera pasado. Xia Zhenji seguía sin recordar a mi hermana. Incluso al 7º día de su muerte me tocó el vientre. Estás bastante avanzada, ¿estás bien? Sentí náuseas y vomité violentamente al borde de la cama. Le di un codazo a Xia Zhenji. No es bueno para la niña. Solo entonces mostró un atisbo de arrepentimiento. Si la hubiera perdonado, ahora tendría algo que hacer. Cuando nazca tu hijo, tendrás que arreglártelas para tener concubinas. 15. Durante mi embarazo no pudo satisfacerme, así que se dedicó a los placeres. La dueña del burdel había cobrado por ambos lados como sanguijuelas. Sangriento. No lo soltaron. Pociones de amor. Estimulantes. Bailarinas persas. Músicos occidentales. Caer en la vida de flores y sauces era bastante normal. Xia Zhenji desarrolló pequeñas llagas brillantes por toda la piel. Por dentro y por fuera. Incluso necesitaban juncos para orinar. Por supuesto, llamaron a los médicos. Los buenos médicos le recetaron innumerables remedios, obligándolo a soportar medicinas amargas hasta que vomitó bilis. Los incompetentes quemaron y cortaron las llagas completamente abiertas con tijeras al rojo vivo. Una tortura crónica. En cuanto a la señora de la casa Xia, la fuerza de una mujer era limitada. Se arrodilló largo rato ante el Bodhisattva, implorando al compasivo Avalokitesvara ayuda para ella y su esposo.
Era un día claro y radiante. Xia Xingyi ya estaba tan débil como un hilo de aliento, con el cuerpo cubierto de heridas como una serpiente descamada. Me llamó a su lado, me indicó el nombre del niño y me exigió que le jurara fidelidad, incluso después de la muerte. Me arrodillé obedientemente junto a la cama. Esposo, cuando el niño cumpla 100 días, será el momento del banquete de primavera. La expresión de Xia Xingyi se suavizó con nostalgia. Todavía recuerdo lo que dijiste en el banquete de primavera, te enamoraste de mí a primera vista, me buscaste. Ya no tenía fuerzas para levantar la mano. Dilo otra vez, dilo otra vez. Bajé la cabeza secándome las lágrimas. Pero temo, esposo, que si no estás, podría morir de la fiebre alta de la temporada de banquetes de primavera. Xia Xingyi se quedó paralizada, con los ojos abiertos, forcejeando para sujetar mi dobladillo. ¿Qué quieres decir? Es mi hijo. Tú. Se cayó de la cama, sin aliento por un instante. Los estandartes blancos de luto de la residencia Xia fueron retirados y vueltos a colgar. Yo, en avanzado estado de gestación y vestida de luto, me arrodillé repetidamente ante el espíritu, desmayándome cada vez. ¡Qué lástima! La viuda es la más lastimosa de todas. ¿De qué sirve una gran fortuna? Es solo una montaña de oro fría y sin vida. Cuando el príncipe Yonglilang vino a dar el pésame, ya era tarde, después de que todos los demás invitados se hubieran marchado. Te subestimé, cigarra de mantis, sin darme cuenta de la oropéndola que estaba detrás. ¿Verdad? Me di cuenta de que la tercera flecha que había lanzado hacía un año ahora apuntaba a mi corazón. ¿Amaba el príncipe Yong de verdad a mi hermana mayor lo suficiente como para buscar venganza? No lo creía. Si era amor, ¿por qué 5 concubinas? ¿Por qué no abandonarlo todo y huir con ella? ¿Por qué no intervenir cuando la encerraron en la celda? Ese día, al salir del templo del sándalo, pasé junto al príncipe Yong, viendo su ira, sintiendo su peso. La inalcanzable luz de la luna se había convertido en 2 cuerpos pálidos entrelazados. Cuando otros sospecharon que la mujer era mi hermana, sus miradas hacia el príncipe Yong estaban llenas de burla y escarnio. Como si le preguntaran a la mujer que has anhelado todos estos años qué tan tonta y vulgar es. No me defendí. Simplemente lo miré con calma, protegiendo mi vientre con cuidado. No hacía falta explicarlo. No hacía falta justificarse. Últimamente había descubierto que ser madre era más poderoso que simplemente ser esposa. Levantó mi rostro desnudo, casi deslumbrantemente hermoso, y suspiró con ironía. Usas esta cara para hacer travesuras y te subestimé. Con razón todos cayeron en tu trampa. No dije nada. El príncipe Yong suspiró. No me temas. Ahora lo entiendo todo. Admiro a las mujeres inteligentes y hermosas, pero últimamente me preguntaba a menudo si te había conocido antes. ¿Lo habría hecho antes? Me habría convertido en tu 6ª concubina. Te habrías enfurecido por mi infidelidad prematrimonial y me habrías rechazado por completo. Amar a mujeres inteligentes y hermosas, pero amarse más a uno mismo. El príncipe Yong hizo una pausa y luego rió. He oído que Lady Xia ha mejorado mucho en caligrafía. Cuando estés libre te pediré un pedazo. 16. Como si mi hermana mayor me hubiera maldecido, la segunda mitad de mi vida estuvo llena de riqueza, honor y ocio sin límites. Me hice cargo del negocio de mi hermana, abrí una casa de beneficencia y dirigí la clínica médica. Esperaba expiar los pecados y remordimientos que había acumulado hacia ese niño durante el banquete de primavera. Tenía un profundo miedo a las cadenas de ser esposa y madre, miedo al juicio que este niño pudiera algún día sobre mí. La casa de beneficencia tenía muchos hijos, y algunos eran aptos para heredar la residencia Xia. Xia era uno de ellos. Era filial y obediente, con brillantes ojos negros como los de aquel niño. Si tenía un defecto, era la curiosidad natural y la vivacidad de un niño de 7 años. Sentía curiosidad por la prisión del patio trasero, donde tenía prohibido entrar, y no dejaba de tirarme de la manga con un gemido. «Mamá, ¿qué hay ahí dentro?» Sabía que no podía ocultarlo, así que lo guié para que abriera la puerta. Dentro solo reinaba el silencio, impregnado del persistente aroma a sándalo añejo. Una pequeña placa conmemorativa se alzaba en la celda. Pertenecía al hijo de Lin Caer.
Mamá tuvo una vez una hermana. Deberías llamarla tía. La tía tenía un hermanito, pero después la tía falleció, y el hermanito también. Xian, sabio para su edad, se apoyó en mí y me secó las lágrimas. Madre, no estés triste. Anur no preguntará más. Con Anur aquí, mi madre no estará triste. Tomé la mano de Xian y contemplé el exuberante jardín trasero de principios de otoño. Viejos rencores de años pasados habían quedado enterrados bajo las enredaderas y la hierba. Un pajarito saltaba en el jardín, pero nunca encontraba una rama que le satisficiera. A diferencia de los humanos, la vida no tenía límites. El destino flotaba como la lenteja de agua. El pequeño pájaro simplemente picoteó sus plumas a placer, luego se giró, extendió sus alas y se elevó hacia el cielo azul claro.